Me presento, yo me llamo Juan Pablo Uribe, soy el director de la Escuela de Biogeometría. Somos una escuela que está desde el 2014 haciendo un proceso bien interesante que es integrando una información que antiguamente se encontraba un poquito como oculta y la contenían muchas órdenes, las órdenes de Rosacruz, las órdenes templarias, los masones, entre otras órdenes, las órdenes de Gurdjieff, las órdenes del Cuarto Camino, eran algunas órdenes donde mantenían la información de la geometría sagrada bajo 7 llaves. Entender qué es lo que está pasando en ese proceso de la apertura de esta información es entender que la conciencia humana ya está lista para hacer un salto. Desde el 2014, como les digo yo, fundamos la escuela y desde ahí han pasado varias. Yo creo que ya llevamos más de 500 personas formadas en un proceso que antiguamente duraba 9 meses y ahora se ha extendido a 12 meses. Nosotros teníamos un primer año y un segundo año y ahora hemos puesto el primer año y el segundo año en una misma estructura. Entonces, la invitación también de este taller es que la gente que quiera inscribirse va a entrar en un proceso que va a terminar en abril del 2020. Y eso es bien interesante. O sea, vamos a estar un año profundamente en el estudio y en la apreciación de un cambio de vida total. En un año no solo uno absorbe información en términos de materia o de contenido, sino que hace un cambio profundo de estructura de vida. Esto es una de las cosas más lindas que ha pasado en la escuela, porque primariamente era una escuela de formación terapéutica. Nosotros queríamos formar terapeutas especialistas en geometría sagrada, pero resulta que la escuela se empezó a transformar en un acompañamiento de procesos de desarrollo personal. Y obviamente un buen terapeuta tiene que estar dentro de un proceso de desarrollo personal. Y el objetivo actual de la escuela creo que va más por el acompañamiento de ese desarrollo personal que por la formación terapéutica. En sí, damos todos los protocolos y damos toda la información para que usted pueda trabajar con pacientes. Pero la verdad es que los pacientes, cuando lo van a ver a usted como terapeuta, no va a ver una técnica, sino que va a verlo a usted. Y el síntoma más importante de una buena terapéutica es la coherencia. Ese es el gran tema aquí. Este es un tema que se está exponiendo actualmente en la conciencia humana, porque llegó el momento de que los terapeutas, no solo los terapeutas, sino que también los médicos y la gente que trabaja con la salud humana, y ya no solo con la salud humana, con el bienestar humano, estamos entrando en un área bien interesante. Ya no podemos seccionar la salud del bienestar. Bienestar es mucho más grande que la salud. Bienestar también incluye la comida, el ejercicio, el ambiente donde usted está viviendo, el ambiente físico y el ambiente emocional. También está hablando de sus perspectivas, su propósito de vida. Por eso las escuelas de coaching han estado mucho más metidas en este proceso. Nosotros hacemos un proceso donde también incluimos esa información contextual. Entonces, nuestra escuela yo creo que se está transformando en una especie de acompañamiento en el desarrollo personal. Sí, definitivamente lo estoy viendo así. Mucha gente viene a estos cursos a hacer un proceso de sanación interior y lo consiguen. Pero durante ese proceso de sanación interior también empiezan a integrar herramientas que pueden ayudar a uno mismo y a los demás. Eso es interesante. Esto es lo que está usando. Urano en Tauro. Arcano 16. ¿Lo conocen o no? La torre. ¿Qué significa la torre? Cuando sale en el tarot, la gente se pone... Es como cuando sale el diablo o el arcano 13, ¿no? La muerte. Entonces tú dices... ¡Uy! Cuando te sale la torre, este es el peor de todos, dicen. Los tarotistas dicen, no, este es el peor de todos. Y claro, Urano
Urano es la energía, es una energía transpersonal, es un planeta, astrológicamente, es el primer planeta transpersonal después de Saturno. La esfera de Saturno hacia la Tierra, en términos como astrológicos, no astronómicos, en términos astrológicos corresponde a la influencia de los planetas más cercanos, que tienen una órbita muy rápida frente al Sol. Entonces son tránsitos más rápidos en nuestra conciencia. Y nos dan un poco la perspectiva de lo que llamamos nosotros nuestra psicología. Entonces nosotros Venus, ponte tú, Mercurio, donde se sitúa en la carta, espectacular. Pero los planetas como Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales. Y son planetas que se demoran mucho en la órbita, por lo tanto, en la conciencia son energías que no solo trabajan a nivel personal, sino que a nivel social y a nivel mundial. Por lo tanto, de Urano en Tauro nadie se salva. Lo siento. Y ya saben lo que está pasando ahí, pues. Descríbanme lo que sienten cuando ven esa carta. ¿Qué está pasando aquí? ¿De incendio dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el incendio? En el centro, pero está arriba, ¿no es cierto? Incendio en la cabeza, insomnio. Incendio en la cabeza, pérdida de memoria. Incendio en la cabeza, estrés. Incendio en la cabeza, bruxismo. Incendio en la cabeza, cefaleas, neuritis. Incendio en la cabeza, bulla mental, incapacidad de poder meditar. Eso es lo que está pasando. Pero fíjense que esto es un fenómeno de un rayo. Este rayo es una iluminación. La torre es una iluminación. Lo que pasa es que una brusca iluminación. No queda otra. La torre es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Quema todo lo que no es para que quede el ser. No sé si ustedes han entrado ya desde octubre del año pasado en la torre. Yo personalmente, a mí me quedó la del panadero en la torre. No quedó nada en pie en mi vida. Nada. Mi matrimonio, mi escuela, el lugar donde hacíamos las clases, el lugar donde yo vivía tampoco ya no está. Todo desapareció. Todo. Absolutamente todo desapareció. Y estoy en una nueva conciencia, no me queda otra. Entonces, entender los fenómenos de Urano es entender, dice, los cambios que propicia Urano suelen ser tajantes y rápidos. Por lo tanto, despierta, esto importante, la capacidad de improvisación, de aceptación y de renuncia. ¿Sí o no? Y si no lo haces tú, te lo haces. Es que lo va a hacer igual. Entonces mejor hacerlo uno. Una nueva transformación nos espera y será para bien, ya que Urano representa el avance evolutivo de la humanidad y la toma de conciencia colectiva. Esto es interesante. Independientemente que usted trabaje y haga trabajos interiores, qué sé yo, usted va a evolucionar con el colectivo. Entonces de repente se va a despertar unas conciencias que tú, no sé, pero si yo no hago nada, y aparece. Claro, porque uno no sabe para quién trabaja. La conciencia colectiva humana está haciendo el proceso. Urano rompe las estructuras, obligándonos a salir de la franja de comodidad y nos propone aventuras. Urano es el loco, Urano es la locura, Urano es lo impensable. No traten de entender el proceso, entréguense. 7 años, ¿eh? Empezó el 5 de marzo. 7 años. De creatividad. Pero al máximo. Y de recrearse también. Pero aquí viene una de las cosas más interesantes. Urano rompe la estructura de la materia. Tierra. Y esa tierra es taurina. Urano en Tauro. ¿Qué significa esto? ¿Quién es Tauro? Ustedes saben que hay 3 signos de tierra: Capricornio, Tauro y Virgo.
significa en términos reales que Urano rompa la estructura de Tauro? ¿Cómo son los Tauros? Primero, el rompimiento va a ser, sobre todo, va a pegar a los signos fijos. ¿Cuáles son los signos fijos? Escorpión, Leo, Tauro y Acuario. Entonces, los que acabo de nombrar, se nos van a mover todas las estructuras. Yo soy Escorpión. Fijos. Todos los fijos se va a mover. Lo siento. Se acabó el juego. ¿Ya? Estamos listos. Ahora, Urano en Tauro es... Tauro es la Tierra, pero venusina. O sea, el signo que rige a Tauro es Venus. Venus es una conciencia que tiene que ver con el amor, con el gozo. Por lo tanto, todo lo que no le hace gozar a usted se va a desaparecer de su vida. Y uno dice, ¡qué rico! Cuidado. Porque hay una cosa que es lo que yo creo que me hace gozar y otra cosa es lo que sé que me hace gozar. Y yo puedo creer que mi pareja me hace gozar, pero no me hace gozar. Y se va a ir esa pareja. Desapareció. Y va a desaparecer ese trabajito que lo hacía gozar poquitito. Y usted lo va a ver como una maldición. Y lo van a echar del lugar. Así. Urano en Tauro. Acuérdense, son relámpagos. Urano en Tauro es así. Adiós. Entonces, por favor, les tengo que decir algo. Todo lo que ocurra así, ya saben lo que es. Síganlo. Entréguense. No queda otra. O sea, si les dicen, te vas a vivir a Tokio mañana. Vamos. Tú ya sabes que es Urano en Tauro. Lo siento. La torre. Urano permite descubrir la unidad de todas las cosas y en el reino de la materia, o sea que nos insta a pasar de la teoría a la práctica. Por eso nosotros cambiamos la estructura completa de lo que es este año. Yo sé que hay gente que se quiere repetir el curso, no se va a repetir nada. Nada. Quizás van a ver las mismas laminitas, pero no va a ser absolutamente, totalmente diferente, porque lo que predominamos es la práctica en este lanzamiento de esta nueva información. Para contemplar y gozar la belleza que existe en cada partícula. Temas de Urano en Tauro: sexualidad. Temas, contemplación. Temas, arte y belleza. Temas, armonía en el hogar. Temas, plata, pero para gozarla. Porque no es para invertirla, no es la plata capricorniana, no es la plata de Virgo para ordenar las cosas y pagar las deudas. No, te va a llegar el dinero para gozar. Y eso es brutal, porque en la conciencia uraniana es: tengo plata ahora, no sé si voy a tener mañana, pero yo voy a gozar. Y uno dice, qué rico, pero es terrible, ¿no? Porque significa apostar todos los días de que va a llegar el dinero. Y eso significa romper todas las estructuras de carencia. Eso es lo que viene este año. Todas las estructuras de carencia se tienen que caer, todas. Entonces, el ahorrar por si acaso, el colchoncito, no sé qué, todo eso se va a ir a la cresta. Y es brutal, porque vamos a tener que entrar en un nuevo código, que va a ser el código de lo que llamamos nosotros el sistema financiero cuántico, así se va a llamar en el futuro. El sistema financiero cuántico se basa en una estructura que ya están trabajando muchísimo, no solo el Bitcoin y todas estas monedas, criptomonedas, sino que se está trabajando ya en la conciencia de lo que significa el flujo continuo del dinero. Entonces va a haber tanto flujo de dinero que ya nadie va a ahorrar, pero todo el mundo va a tener dinero. Y eso es una locura para la conciencia humana. Porque en el fondo lo que se va a destruir es la estructura de los bancos, de las casas de los bancos centrales, de los multimillonarios que siguen acumulando, guardando. No, ahora ya se tiene que distribuir el dinero.
No queda otra. 7 años. De aquí a que, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Condonación de las deudas globales. El plan Nesara. Tienen que entrar en ese proceso, ustedes tienen que entenderlo. Nesara, ¿no han oído hablar de Nesara? Sí. Nesara, muy importante. Léanlo, entren ahí y vean lo que va a pasar con Nesara. Urano en Tauro, ayer. El agujero negro. Quiero que vean quiero que vean esta estructura. Por favor, vean la foto. Esta es la fotografía, la primera fotografía del agujero negro que fotografiaron ayer y que se descubrió en el laboratorio ALMA, en el observatorio aquí chileno. Más encima, aquí en Chile, paísito extraño, surrealista. ¿Pueden notar algo cuando ven esa foto, no? ¿Qué es lo que ven? Sí, pero vean lo que está pasando con la foto. Esta es una foto estática. Sí, se mueve. Esta foto se está moviendo. Mira, pulsa, tiene un pulso. Y hay un pulso. Acuérdense de esta foto. Urano en Tauro es que fenómenos del cielo van a ser materia, por ejemplo. Y va a cambiar la estructura de la materia. No es raro que van a verse cada vez más ovnis, cada vez fenómenos más atmosféricos y fenómenos astronómicos empiecen a cambiar nuestra percepción de la realidad. Esto es Urano en Tauro. Entonces, es muy diferente entender que estamos en un proceso donde hacer un curso de geometría sagrada, una formación, el año pasado no tenía nada que ver con hacerlo este año. Este año, por eso tuvimos que cambiar toda la estructura completa, porque es una estructura espontánea, flexible, una estructura que nos llama a un encuentro real con lo que va a ocurrir, porque van a ocurrir cosas muy interesantes. Una pregunta. ¿Sí? ¿No tiene que ver con el color rojo de la base, o sea, como el chakra base? Puede ser, tú te puedes ir por esa estructura, claro, un astrofísico te va a decir, sí, estos son colores que le pusimos esos colores porque de alguna manera los filtros de observación salió así, pero es muy interesante lo que dices tú porque salió así, pero la fotografía dice mucho más y claro, nos está hablando de un tercer chakra y no está hablando de un segundo chakra, cuidado, más que un primer chakra. Entonces nos está hablando de la destrucción de la estructura del ego, del tercer chakra, y la destrucción de la estructura del segundo chakra, que es el chakra que nos permite o nos impide gozar. Esto es muy importante. Por lo tanto, una de las transfiguraciones más importantes que vamos a hacer los seres humanos es de la concepción de lo que creemos que es gozar de la estructura física. Eso significa, entre otras cosas, la sexualidad, pero no el sexo, no es la frotación de los genitales, no, tiene que ver con toda la estructura de lo que significa lo sexual, que es la unificación de la conciencia en términos de polaridad. Un yin y un yang, da lo mismo si sea hombre o mujer, porque no tiene nada que ver con eso, sino que un yin y un yang se interlazan para encontrar cada uno en su propia estructura un yin y un yang, que eso es el gozo. El gozo es la unificación de la conciencia. Por lo tanto, van a pasar cosas muy extrañas en estos términos. O sea, todo lo trans, todo lo trans, lo andrógeno, tiene que estar pasando. Eso va a ser súper rápido, además. ¿No ves como un tubo toro desde arriba? Como yo? Sí, es un tubo toro desde el centro, absolutamente. El tubo toro, ¿vieron el toroide que habían ahí? Y si lo ven así, ese es lo mismo. Yo siento, chicos, que este es el portal dimensional que vamos a pasar como humanidad. No nos queda otra. Sí, muchos. Y el 2020 es un proceso de discernimiento. Muchos van a quedar en la antigua tierra, entre comillas. Eso significa que ustedes van a convivir con esa gente, pero ya no van a vibrar con esa gente. Y cuando digo esa gente, no estoy diciendo esa gente. Estoy diciendo algo mucho más brutal, que puede ser gente que es muy cercana a usted ahora, que son sus familiares. Y eso es una cosa muy, muy poderosa, pero sin dolor,
sin esa consistencia de apego, va a desaparecer. Y está ocurriendo ya está ocurriendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la formación del 2019? Ahora entramos en el lanzamiento. Nosotros tenemos una visión cuántica de la geometría sagrada, y cuando decimos cuántica hablamos de todos los procesos que van más allá del espacio y tiempo. O sea, la visión cuántica nos propone primero una estructura. Si tú no trabajas con la percepción, no estás trabajando con la realidad. O sea, lo que tú llamas realidad es solo una interpretación de algo. Que tú percibes, pero el otro está percibiendo otra cosa. Por lo tanto, si tú cambias tu percepción, cambia tu realidad. Eso es uno de los temas más importantes. Pero esa gran realidad trasciende el espacio-tiempo. Por eso es cuántico. Por lo tanto, hablamos de técnicas para sanar nuestro espacio. ¿Qué es nuestro espacio? Nuestro contexto, nuestro físico, nuestra estructura contextual, pero también nuestro tiempo. Y entonces lo que se sana son las memorias. Y cuando yo sano la memoria, sano el propósito, que es el futuro. ¿Y qué es sanar? No es hacer que las cosas que me pasen sean buenas y choris. No, exacto. Me den paz. Son equilibradas, son íntegras con lo que yo, como alma, que es mi ser, que está más allá del espacio y tiempo, quiere de mí. Si es así. Entonces la salud integral nosotros la vemos desde una visión cuántica. Por eso lo que queremos nosotros es conectar con los recursos que tenemos los seres humanos. Todos nosotros tenemos un recurso, los recursos creativos, inherentes. La vida es una expresión de coherencia, que es la capacidad de registrar nuestras emociones y expresarlas creativamente. Nuestra escuela no niega la expresión de las emociones mal llamadas negativas. Al contrario, nosotros invitamos a esas emociones a entrar en nuestro proceso porque nosotros necesitamos integrarnos. La integración de la sombra, de lo que llamamos nosotros los aspectos que no desechamos, que nos duelen y todo eso, es tan necesario en un proceso de elevación de conciencia porque nosotros tenemos que llevarnos todo nuestro ser hacia una vibración superior. No dejar nada, por lo tanto, la exclusión de lo que son, muchas escuelas excluyen a la sombra, nosotros no hacemos ese proceso. Nosotros entramos en la coherencia y es muy importante que el terapeuta del futuro sea coherente. ¿Y qué significa ser coherente? Que yo no le puedo pedir a mi paciente algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo no le puedo decir a mi paciente, oye, llegó el momento de que hagas una dieta. Llegó el momento de que tú hagas una desintoxicación. No puedo. Es más coherente decirle, mira, yo no me atrevo a hacer una dieta, pero te lo recomiendo. Es más coherente, ¿no? Entonces entramos en ese proceso de coherencia. Es súper importante. Son como catalizadores. Claro, catalizadores. Nosotros tenemos estos 12 meses de formación y lo que cambia este año es una cosa muy bonita. Vamos a hacer 6 módulos presenciales y de práctica clínica. O sea, son 6 módulos, los primeros 3 módulos son teóricos, prácticos, pero más, nos vamos a ir 100% más a la práctica. Son módulos que vamos a tener en 3 meses seguidos. Luego hay unos módulos online y vamos a entrar en la práctica clínica con pacientes reales. Entonces esto es bien interesante. Obviamente guiado, vamos a tener monitores, ayudantes para hacer ese proceso. Y eso es muy interesante porque cuando tú ya puedes ver en la praxis lo que está ocurriendo, ya te cambia la dimensión. Porque hacer sanación entre nosotros, que conocemos de geometría y estamos envueltos en un ambiente donde nosotros podemos como interferirnos en las percepciones, pero con una persona que no tiene idea de geometría, no tiene idea de nada, llega y te cuenta un problema fisiológico o psicológico, tú haces un proceso terapéutico y luego empiezas a ver en el seguimiento los cambios que ha tenido ese paciente,
te empieza a generar un aterrizaje. Entonces empezáis a ver que esta cuestión funciona, es real y genera procesos bien poderosos en la gente. Nosotros empezamos en mayo y terminamos en abril del 2020 y son 12 módulos. 228 horas. Los que hicieron el año pasado, del año pasado anterior, eran 140 horas. Y era mucha información, ¿no? Ahora tenemos 228 horas. Algunos me están diciendo cómo nos pegamos un salto tremendo el arancel frente al año pasado, frente al arancel actual. Es por eso. Y son 120 horas presenciales más 48 horas de clase online, que es mucho. Ustedes saben lo que es estar 48 horas online. Es muchísimo. Vamos a tener un proceso donde la persona va a entrar a la página, ustedes se van a registrar una vez matriculados, van a tener su contraseña especial y van a tener acceso a toda la información. Además, hay 16 horas de talleres complementarios sobre geometría sagrada. El año pasado hicimos 8 talleres, que eran, hablamos del Metatron, de la Flor de la Vida, ¿se acuerdan? Sí. Todo eso está grabado y están dentro del proceso. Eso está gratuito también instalado ahí como cursos de profundización. 20 horas online de protocolos terapéuticos en donde nosotros vamos a grabar especialmente los protocolos. O sea, los vamos a practicar, pero además van a estar grabados para que ustedes consulten. ¿Cómo se hacía esto? Entonces va a estar el protocolo tanto, pum, haciendo el clic y va a estar en la grabación del video. Y eso en términos académicos es muy bueno porque a veces uno se olvida. ¿Cómo se hacía esta cosa? Yo lo veía como en los WhatsApp, decía, oye, por favor, cuéntenme cómo se hacía esto. Y vamos a tener 24 horas de online, de webinars, más aproximadamente de entre módulo y módulo vamos a tener 2 webinars, donde en el webinar voy a estar yo con mi ayudante haciendo respuestas a las preguntas que se nacen dentro del módulo. Entonces la idea es que vayamos cada vez más de módulo en módulo a entrar a lo que vamos a hacer la práctica. Cosa que en los últimos módulos ya no haya preguntas. Todo el mundo ya se hizo las preguntas, se hicieron online y eso es muy entretenido porque vamos a tener 100% práctica. Y cuando uno tiene 100% práctica ya se te olvida todo. Ya entras en un proceso en donde integras toda la información. Estos son los módulos. Módulos que hablan sobre la visión de síntesis, una visión donde vamos a conceptualmente a ver qué es lo que es la biogeometría. El segundo módulo habla de la semiología humana. Vamos a ir más allá de la biodescodificación para entrar a ver las sintomatologías, qué significan. Pero ya no solo el síntoma, sino que lo que me pasa en la vida, la sincronía. Es como si la vida se desplegara como un gran tarot. Entonces tu vida ya es el tarot, el libro de la vida empieza a tener sentido. ¿Cómo poder decodificar los símbolos que me pasan día a día? Que se me pasan de la conciencia o de la percepción. Se me cruzó un gato, me pasó esta cosa, se me pinchó la rueda del neumático izquierdo, delantero. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje que me están mandando? Y eso es muy interesante porque la vida se transforma en una especie de aventura simbólica. Cuando uno está en ese proceso, la vida adquiere otra dimensión. Luego en el módulo 3 vamos a tener la bioanatomía energética, vamos a entrar y ahí puse una palabra que es muy linda, percibiendo. Antiguamente los alumnos teníamos muchas clases, ¿se acuerdan? Hablábamos de los chakras, ¿no? Ahora vamos a percibir los chakras. Vamos a sensorialmente estar con los chakras. Vamos a hacer mucho trabajo de meditación con ellos. Percibir los canales de los meridianos de acupuntura. Percibir cuando un punto en la acupuntura está cerrado o abierto. Esas son cosas que hablan un poquitito más de un entrenamiento más que de una conceptualización, porque para conceptualizar está el módulo online. Ahí está la información, pero para las clases están para percibir, para hacer la cosa práctica. Luego entramos de lleno, que esta es como la vedette del curso, que son los arquetipos de biogeometría, geometría sagrada, en el plano más extenso y después en el plano la biogeometría aplicada, cómo podemos aplicarla para la sanación, para los lugares, cómo poder armonizar en los lugares
el Feng Shui también. Y luego entramos a las medicinas complementarias, que es luz y sonido, en la biogeometría, que son dos cosas muy importantes, pero esta vez nosotros lo vamos a... Antiguamente lo hacíamos como, eran como estructuras muy modulares, era como una cosa como entrábamos en la luz, entrábamos en el sonido, ahora todo eso está mezclado en la práctica, ¿ya? En el módulo 7 entramos a los sistemas de creencia, reprogramación de sistemas de creencia, que es un poco lo que hacemos en el desierto, y el diseño de vida. Esto es lo que podríamos decir es una especie de coaching, porque entramos en lo que es cuáles son tus percepciones frente a la vida y cómo están construyendo una realidad que tú no quieres en realidad, sino que lo está haciendo tu inconsciente. Entonces, cómo poder hacernos conscientes en el diseño de la vida. Y entramos después a la biogeometría evolutiva, que es la aplicación de patrones de información de integración. Ahí les vamos a enseñar a ustedes a integrar otras medicinas con la biogeometría, o cómo la biogeometría puede entrar en la integración de lo que ya están ustedes haciendo. Entonces, la idea ahí es impulsar percutores evolutivos en los pacientes. Y eso es trabajar con los 72 nombres de Dios, con las 12 capas de ADN, con información de los aminoácidos específicos y otras informaciones de alta vibración. Y desde ahí ustedes van a decir, entonces ahora puedo trabajar con los ángeles de esta manera, o con los cristales, o con el tarot, o con lo que sea, porque es la misma aplicación. Después tenemos estas prácticas presenciales, son las prácticas de los módulos anteriores. Estos módulos se practican ahí, en esas presenciales. Y estos módulos online tenemos los protocolos avanzados de biogeometría, unos protocolos muy, muy poderosos. Hoy día creo que nos va a alcanzar para hacer uno, pero muy importante el que vamos a hacer, que es un protocolo para despertar la epífisis opineal. Así que prepárense, vamos a hacer algo bien interesante. Eso es uno de los protocolos avanzados de biogeometría. Luego vamos a ver la medicina china, desde la bioenergética, con el uso de la geometría sagrada, y la neurosíntesis es la parte neurológica de todos estos procesos. Cómo podemos trabajar con la neurología y las neurociencias. Es algo muy, muy interesante, y vemos cómo los procesos neurológicos nos sirven para explicar muchos procesos humanos. Y este es uno de los más interesantes, porque yo me voy del concepto ya terapéutico y digo, bueno, pero ¿cómo lo aplico en mi vida? Y entonces el último módulo es el aprendizaje de cómo poder esto aplicarlo en lo habitual, en el ritual de lo habitual. Y eso sí que es interesante, porque generalmente uno, a ver, ¿cómo les explico? Es muy bonito hacerse grupos de amistad donde estamos hablando el mismo idioma. Pero ¿qué pasa en el aislamiento de nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que nadie habla de geometría sagrada? Nadie. Entonces, ¿cómo podemos integrar esa información en ese proceso para no perder el hilo? Porque el hilo de conciencia es muy importante en este momento. Nosotros agregamos una cosa absolutamente nueva, porque creemos que es súper necesario entrar en lo que llamamos nosotros la práctica diaria. Y la práctica diaria es desde dónde estoy viendo la vida. Cómo acceder rápidamente a la neutroconsciencia, por ejemplo, entre otras cosas. Las clases online son estas que vamos a tener una cosa que es bien interesante, que vamos a tener todo integrado. Entonces usted desde su iPad, desde su celular, va a seguir haciendo las clases online. Estamos preparando toda la plataforma tecnológica para hacerlo, porque queremos tener mucha gente de otros países. Ya tenemos gente inscrita desde Lima, viene gente interesada desde Uruguay, gente interesada desde Argentina. Ese es el proceso para poder hacer que la gente pueda acceder a esta información desde otros lugares. En este código podríamos decir que el alumno entra en 3 procesos. Uno, en el primer proceso, y aquí puse un candado,
En la primera etapa de este proceso, la persona no tiene idea que tiene creencias inconscientes. No los percibe, no las sabe que las tiene. Y empieza un principio de desarrollo de coherencia y empieza a entender que hay una fricción interior, una desalineación de los procesos del alma, que yo lo percibo como una fricción interior, pero yo no sé de dónde viene. Esta primera etapa puede llegar a ser un poquito incómoda, más si estamos en Urano en Tauro, porque es una etapa como de donde usted empieza a ver, es como va a decir toda la verdad y nada más que la verdad, y uno se desnuda consigo mismo, no con los demás, y uno dice, mierda, no estoy viviendo como quiero vivir, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Es un proceso bien interesante que luego trasunta a la segunda etapa, donde empezamos a ver que las creencias son nada más que paquetes de energía o paquetes emocionales, quantums. La energía es la manera en que podemos percibir los sentimientos, los sentimientos son la manera en que podemos percibir la energía. Por lo tanto, no puede haber movimiento energético si no hay movimiento emocional. La idea es que en esta segunda etapa entramos a jugar con las emociones. Ese es el gran tema. En el mar emocional está la clave para entender la vida. Y en la tercera etapa es toda esta información que se movió, se empieza a generar en la recreación de la coherencia el diseño, porque lo que van a aprender ustedes es a cambiar, transformar, resignificar todo ese material inconsciente. ¿Para qué? Para ayudarse y ayudar después a los otros. Y entonces ustedes van a entender una cosa que es tremenda, que la coherencia hace que les lleguen pacientes. No es el marketing, lo siento, me encantaría que fuera Instagram, no lo es, no es Facebook ni las campañas. Lo que está realmente haciendo el movimiento es su vibración. Y su vibración coherente atrae más personas. Y cuando un terapeuta está mal, en incoherencia, se empiezan a alejar los pacientes. Y es el primer signo de que yo tengo que hacer un proceso. Entonces yo tengo que ver dónde estoy desalineado, me alineo y empieza a moverse la vida. Pero no solo con los pacientes, sino que con el trabajo, con los proyectos, con todas las cosas de la vida. Ahora, lo interesante, y esto es bonito, que como estamos en Urano en Tauro, esto va a ser rápido. Entonces, desalinearse rápido, alinearse rápido. Vamos. Ya no hay descanso. A ver. Está pensando nuestro amigo. En el principio de coherencia, yo les tengo que contar que uno de los temas que también vamos a hacer este año es después de varias reuniones, una de las cosas más lindas es poder entender el proceso de comprensión humana. Nosotros nos vamos a basar dentro de una tecnología, digamos, creada por un gran pensador que se llama Kieran Egan. Kieran Egan es un irlandés que vive en Canadá y él es parte de un estilo de educación que le llama educación imaginativa. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Decodificó cómo aprendemos los seres humanos. Y entonces lo que vamos a hacer es que este año vamos a aplicar la metodología completa. Entonces la metodología de enseñanza también cambió. ¿Y cuál es la metodología de enseñanza? Muy simple. Fíjense que así nosotros comprendemos la realidad. Estos son los 5 sólidos platónicos que representan 5 conciencias universales. Representan elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter, ¿no? Pero en nuestra metodología, nosotros le hemos llamado a esta metodología la forma en que realmente los seres humanos podemos comprender la materia. ¿Y cuál es la comprensión de la materia? Que lo primero que vamos a hacer con ustedes
es que este año vamos a hacerlos pasar por procesos sensoriales. O sea, ustedes van a tener primero la expresión de la experiencia directa. Entonces a mí no me interesa que ustedes sepan de geometría sagrada sin haber pasado por este proceso de conciencia directa, sensorial. ¿Ya? Una vez que se pasa ese proceso, se le pide al alumno que haga un registro emocional, que me diga qué sintió, pero no qué sintió en términos solamente sensoriales, sino que qué sintió en términos emocionales. ¿Qué se movió? Cuando me van a decir eso, nosotros les vamos a pedir a todos los alumnos que nos registren esa información, nos entreguen esa información. Nosotros vamos a contar historias, y esta es la conciencia mítica, el tercero, el tetraedro. ¿Qué es la conciencia mítica? El relato. Y el relato con sentido. Las historias terapéuticas yo creo que se quedan mucho más en el corazón que el hecho de pasar materia. Fíjense que no hemos pasado materia hasta ahora. Lo único que hemos hecho es tener una experiencia, relatar lo que me pasó y luego relatar lo que le pasó a otras personas, que es el relato mítico. Recién en la cuarta etapa vamos a hacer que el alumno comprenda intelectualmente lo que ocurrió. Y eso va a dar mucha tranquilidad porque la mente quiere entenderlo todo rápidamente, pero no, a veces impide o aborta que la emoción aflore realmente, que es lo que realmente nosotros recordamos. Las materias que más recuerdan en el colegio fueron las que emocionalmente ustedes hicieron un engranaje. Claro. Yo tenía un profesor de historia, tremendamente aburrido, para mucha gente, para mí era entretenidísimo, porque era un hombre que actuaba. Entonces él decía aquí, lo indio, llegaba y se ponía disfraces y todo, y era fantástico este profesor, porque nos hacía ver una película. Y entonces la emoción es muy importante en este proceso. Recién en la cuarta etapa vamos a dar la información. Así que aquí los intelectuales se nos van a acabar en esta escuela. Fantástico. A mí me encanta eso. Y la etapa quinta es la más importante de todas. ¿Cuál es la etapa quinta? La comprensión o conciencia irónica. ¿Qué es lo que es la ironía? Es la estructura mental más sutil a la cual puede llegar un ser humano. ¿Qué es la ironía? Es poner en duda lo que ocurrió. Nosotros queremos desapegarse, observarlo, reconstruirlo, reestructurarlo, crear, personalizar, customizar, como dicen por ahí, esa información para que yo pueda acceder de mejor manera. Nuestro propósito no es entregarle herramientas cerradas, sino que códigos abiertos, para que ustedes puedan crearlos y recrearlos, pero dentro de un espacio arquetípico. Y esa es la verdadera misión que tenemos como escuela. Generar terapeutas creativos o artistas de la sanación, así le llamo yo. Y a mí no me interesan los terapeutas que hagan bien el protocolo, no, que hagan bien su protocolo, porque eso funciona mucho mejor. Eso para mí es súper importante. Les tengo que decir algo. Aquellos que hicimos doctorados, máster, magíster, o simplemente estudiamos en el colegio, solo llegamos hasta aquí. No hicimos este proceso. Aquí está el filósofo y aquí está el creativo. Entonces nosotros llegamos hasta acá y el profesor nos pedía que regurgitáramos la materia que nosotros nos dieron y ojalá de la mejor manera para sacarnos un 7. ¿Se acuerdan, no? Entonces tú lo que hacías era memorizar la información, la vomitabas en la prueba y después nunca más te acordabas de esa materia. Y es porque no quedó dentro del proceso. Yo no entré en filosofar, en entrar en la lógica de para qué me sirve en mi vida y luego desestructurarla. Por eso no hay creatividad. Por eso es muy difícil encontrar estos genios creativos. Nosotros queremos entrar en algo que es bien bonito.
Esta estructura de metodología es la manera en que estudiaba Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nunca estudió en la universidad porque él se concentraba en tener primero conciencia sensorial. Él iba a la naturaleza y buscaba en la naturaleza la información. Entonces no es raro, chiquillos, que de repente no hagamos clases acá, sino que nos vamos a un parque, nos encontramos en un museo y nos vamos a ver el museo precolombino y vamos a ver las estructuras de cómo los antiguos generaban geometría sagrada a través de sus telares, a través de la alfarería. Y eso va a ser mucho más impactante a ustedes que estar en la clase mostrándole fotografías. ¿Ya? En esa estructura vamos a tocar los 4 planos, la materia, la energía, la información y la conciencia, para entrar en lo que, y aquí siempre se ríen mucho mis alumnos, que es lo que es nuestra escuela, una escuela de psicocardio, neuroinmunoendocrinología cuántica. O sea, una escuela que basa todo el sistema humano en una integralidad. Y en esa integralidad, que algunos exalumnos todavía no pueden decir psicocardio, neuroinmunoendocrinología cuántica, aún no lo pueden decir, y por lo tanto tienen que repetir el curso. Los 4 planes de la información, la materia, que es el cuerpo físico, la energía, que es la manera en que nosotros vibramos emocionalmente con la naturaleza del universo, la información, que es el sistema de creencias o el sistema de pensamientos, tanto conscientes como inconscientes, y finalmente la conciencia, que es el plan del alma. Y el plan del alma son los incomprensibles recovecos que están en el inconsciente más profundo, que en algún momento Jung le llama el infraconsciente o incluso el inconsciente colectivo. Cuando entramos en entender eso del universo, empezamos a entender que lo más importante es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? ¿Qué es la coherencia? La alineación de todos estos planos. Y eso se llama integralidad. Y cuando yo estoy íntegro, y ojo, con lo que soy y vivo en el momento, no con lo que debería ser, eso es incoherente. La única coherencia que existe en el universo es con el presente, no con el ausente. ¿Saben cómo se llama el ausente, no? El futuro. El futuro es ausente. Siempre es ausente. Y el pasado también. Por lo tanto, ¿saben cómo se llama la incoherencia cuando miro al pasado? Culpa. Culpa. Y depresión. ¿Saben cómo se llama la incoherencia cuando veo el futuro? Ansiedad y añoranza. Uy, qué lindo sería. No, si sería no existe, nunca ha existido sería. ¿Se han dado cuenta de eso? Que nunca ha existido sería en su vida. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Sí. Lo único que existe es lo que es. Ahora. Entonces, ¿qué es integralmente encontrar coherencia? Es alinear esos 4 planos en presente. Por lo tanto, hoy te quiero mandar a la mierda. Y te voy a mandar a la mierda y te mando a la mierda ahora. Y eso es lo más íntegro, coherente que puedo hacer conmigo y contigo. No mañana. Ni ayer. Debería haberte mandado a la mierda ayer. No, es ahora. Y eso también es mucho más coherente que ser bueno. ¿Entienden, no? Esa es la estructura de coherencia. Eso es lo que ordena. Estos son nuestros alumnos. Algunos, ¿se ven por ahí algunos, no? Sí. Por ahí están algunos del año pasado. Y estas son las fechas. Empezamos en mayo, sábado 4 y domingo 5, aquí, en este lugar que se llama extrañamente El Círculo. No podíamos estar en otro lugar, ¿eh? Aquí hay mucho estacionamiento, no tienen problemas, están a pasos del metro también. A todo esto, esta información que la estamos grabando, yo sé que hay algunas personas que no pudieron venir, así que la vamos a lanzar en la página web, en las redes sociales, para que puedan acceder también a esta información. Tienen todavía tiempo, empezamos el sábado 4 y domingo 5, y luego en junio y julio tenemos las clases presenciales,
y luego las prácticas ya nos saltamos de julio a octubre, y en diciembre del 2019 y en abril del 2020 terminamos, y entre medio están los cursos online, los webinars, y también nos vamos a seguir juntando, pero en vía virtual. ¿Ya? Eso es.